Fútbol es el deporte rey. 4.000 millones de personas siguen el fútbol en el mundo. Eso es la mitad de la población del planeta. Al final del pasado Mundial de Qatar de 2022, la vieron 1.500 millones de personas simultáneamente. La pasada final de la Champions la vieron 450 millones. Para que os hagáis una idea, la Super Bowl, que es el evento deportivo más grande de Estados Unidos, la vieron 200 millones de personas. El fútbol más que la dobla. En términos de dinero, el fútbol mueve más de 56.000 millones de euros en el mercado global, y ya solo la Premier League factura más de 23.000 millones. Este año 2026, con la celebración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se van a romper todos los récords. Por primera vez participarán 48 equipos, habrá 104 partidos distribuidos en 16 sedes. El partido inaugural será el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de México y la final será el 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York. Se espera que la vean más de 2.000 millones de personas, o sea, marcando un récord absoluto. Para este Mundial la selección española parte como una de las favoritas, así que esperamos verla en esa final. Ya sabemos lo que es el fútbol hoy en día, pero yo me pregunto, ¿cómo empezó todo esto? ¿De dónde surgió el deporte más seguido del mundo? En este vídeo voy a viajar al lugar donde empezó todo y a contaros la historia de cómo surgió el fútbol. Muy buenos días, saludos a todos. En el día de hoy nos encontramos en Sheffield, en Inglaterra. Para los que no lo sepáis, la cuna del fútbol. Antes de 1857, el fútbol no existía. O existía de una forma muy diferente a la que conocemos hoy en día. En la Inglaterra medieval había un juego que se llamaba Mud Football, o fútbol de multitud. No había reglas escritas, ni equipos fijos, ni siquiera campo delimitado. Pueblos enteros se enfrentaban a otros pueblos, y los participantes podían llegar a ser cientos de personas. Sheffield no es una ciudad que salga en muchas guías de viaje, pero es probablemente la ciudad más importante en la historia del deporte más popular del mundo, porque fue aquí donde empezó todo. El 24 de octubre de 1857, Nathaniel Creswick y William Prest crearon el primer club de fútbol del mundo, el Sheffield. Antes del Sheffield Football Club no existía ningún club en el mundo, ninguno. El problema era que como eran el único club del mundo, no tenían con quién jugar. Entonces jugaban solteros contra casados, trabajadores contra profesionales, solo entre ellos, con sus propias reglas. Hasta que en 1959 crearon las primeras reglas oficiales del fútbol, entre las que se incluía, por ejemplo, el saque inicial, el saque de meta, el saque de banda, la prohibición de tocar el balón con la mano, de retener el balón con la mano, tocarlo si se podía, y el concepto del gol, que era cuando el balón pasaba entre dos postes que habían establecido. En 2004, la FIFA le concedió al Sheffield Football Club la Orden del Mérito. Solo se la han concedido a dos clubes a lo largo de la historia, el Sheffield Football Club y el Real Madrid. Ahora estoy en Sandygate Road, el campo de fútbol más antiguo del mundo. El Hallam Football Club lleva jugando aquí desde 1860, o sea, 166 años ininterrumpidamente. Aquí podéis ver el cartel, el campo más viejo del mundo. Aquí podéis ver una panorámica del campo. No tiene una pantalla gigante, ni palcos VIP, ni un parking de 500 plazas. Tiene lo mismo que tenía en 1860. Un campo, una grada pequeña, unos postes y gente que quiere jugar a fútbol. El 26 de diciembre de 1860, día del Boxing Day, el Sheffield jugó aquí contra el Hallam. Fue el primer partido entre dos clubes distintos en la historia del fútbol. El Sheffield ganó 2-0, y ese día nació el primer derbi del mundo, que sigue disputándose hoy cada año entre estos dos clubes en categoría amateur. 165 años de derbi. Solo dos clubes que llevan más de un siglo odiándose con cariño. Este campo también es muy especial por un dato que casi nadie sabe, y es que fue el primer campo que se construyó específicamente para jugar a fútbol. Antes todos los partidos se jugaban en campos de cricket. Este fue el primer suelo del mundo pensado por y para el fútbol. Sheffield tenía sus reglas, pero eran solo las reglas de Sheffield. En Londres, en Liverpool, en Birmingham, cada club seguía jugando con sus propias reglas. Vamos, que era todo un caos. En 1863, un abogado llamado Ebenezer Cobb Morley, que era capitán del Barnes Football Club de Londres, decidió que era suficiente y escribió una carta al periódico Bell's Life proponiendo que el fútbol tuviera unas reglas universales, al igual que el cricket. El 26 de octubre de 1863, Morley convocó a los representantes de los 11 clubes de Londres en un pub, el Freemasons Tavern, cerca de Covent Garden. Durante 6 reuniones debatieron las reglas
y en la última reunión ocurrió algo histórico. Un club se levantó y se fue. El Blackheath Football Club, representado por Francis Campbell, rechazó 2 reglas fundamentales. La primera, prohibir correr con el balón en la mano, y la segunda, prohibir dar patadas a los rivales en la espinilla. Blackheath no quería un juego sin violencia, y se fue de la reunión. Ese día, en ese pub, nació la Asociación de Fútbol, y con ella el fútbol moderno. Y 8 años después, en 1871, ayudó a fundar la Asociación de Rugby. Así que en ese momento, en esa reunión, es donde el fútbol y el rugby se separaron definitivamente. O sea, una reunión lo separó todo en dos. El primer partido bajo las nuevas reglas se jugó el 19 de diciembre de 1863 entre el Bairns y el Richmond. Acabó 0-0 y el árbitro del partido fue el propio Morley. Actualmente, el borrador a mano de las 13 primeras leyes del fútbol se conserva en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester. A partir de 1863, el fútbol se expandió a una velocidad increíble. Tener en cuenta el poder que tenía el Imperio Británico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Literalmente eran el taller del mundo. Los británicos construían puertos y ferrocarriles. Eso hacía que los trabajadores se tuvieran que mover por todo el mundo y esos trabajadores y marineros se llevaban consigo un balón. Y eso hizo que, por ejemplo, en ciudades como Montevideo, Río de Janeiro, Buenos Aires o en España Huelva sean los clubes más antiguos, fundados principalmente por ingleses. En España precisamente el club más antiguo es el Recreativo de Huelva, que nació precisamente de trabajadores ingleses que trabajaban en las minas de Río Tinto. Y luego tenéis que tener en cuenta que el fútbol, a diferencia del cricket o el rugby, que eran los deportes de esa época, el fútbol es muy sencillo. Solo necesitas una pelota y 2 piedras, cualquier cosa te haces una portería. Todos de pequeños hemos jugado al fútbol en la plaza y hemos improvisado porterías con mochilas, con lo que pillábamos por ahí. Entonces es mucho más sencillo. En 1872 se jugó el primer partido internacional oficial, Escocia contra Inglaterra, en Glasgow. Acabó 0-0. Jugaron 11 contra 11, con las nuevas reglas y ante unos 4.000 espectadores. En 1888 nació la Football League, la primera liga del mundo. 12 clubes, todos del norte y del centro de Inglaterra, jugando partidos con horario fijo y tabla de clasificación. Algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces era completamente revolucionario. En 1904, 7 países fundaron la FIFA en París: Francia, Bélgica, Dinamarca, España, Suecia, Suiza y los Países Bajos. Inglaterra, que había inventado el juego, no estuvo en la reunión fundacional. Creían que no necesitaban a nadie para gestionar su propio deporte. Los ingleses inventaron el fútbol y no fueron a la reunión donde se iba a crear el organismo que lo iba a gestionar. Bueno, muy inglés. El primer mundial se jugó en Uruguay en 1930. Participaron 13 equipos. La mayoría de los equipos europeos se negaron a participar debido a los altos costes de cruzar el Atlántico en barco. Uruguay ganó en casa a Argentina, que fue la finalista, y en ese momento el fútbol se convirtió por primera vez en un fenómeno verdaderamente global. En 1950 llegó el momento que los ingleses nunca olvidarán: su primera participación en un mundial, el de Brasil. Después de ganar 4-0 su primer partido, perdieron 1-0 contra Estados Unidos. La prensa inglesa pensó que el marcador era una rata, pero no lo era. El país que inventó el fútbol, eliminado por un país que ni siquiera lo llamaba fútbol. Eso sí, tuvo la oportunidad de redimirse en 1966, ganando en casa su único mundial. En los años 80, con la llegada de Maradona, el fútbol se convierte en una cuestión de Estado, y las grandes marcas comerciales como Adidas o Nike empiezan a mover presupuestos millonarios. Pero el gran cambio en el fútbol llegó en los años 90, cuando cambió sus leyes para convertirse en una industria global sin fronteras. En 1992 se crea la Premier League, y los clubes ingleses dejan de lado la estructura tradicional para maximizar los ingresos por televisión. En 1995, la ley Bosman cambió para siempre el fútbol. Permitió a los jugadores moverse libremente al acabar contrato y eliminó los cupos de extranjeros en Europa. Esto cambió la fisonomía de los clubes. De repente un club inglés podía jugar con 11 extranjeros. Hoy en día los futbolistas ya no son solo deportistas. Hoy son marcas globales con más seguidores, muchos de ellos, que los propios clubes. Desde 2010 vivimos la era de la revolución digital en el fútbol, con la entrada de herramientas como el ojo de halcón, el VAR, para ayudar a minimizar los errores humanos, aunque no están exentos de polémica. Y con la entrada en juego de los clubes Estado, patrocinados principalmente por Qatar, Arabia, Emiratos, que han cambiado totalmente el mercado de fichajes, moviendo unas cantidades de dinero que resultan realmente obscenas. Para entender la grandeza de este deporte,
hay que viajar al momento en el que el fútbol encontró a su primer rey. Su nombre era Edson Arantes do Nascimento, pero el mundo lo conoció como Pelé. En una época de campos de barro y defensas brutales, este joven brasileño desafió las leyes de la física y logró lo que nadie ha vuelto a repetir en la historia de la humanidad: levantar 3 copas del mundo. Él transformó el fútbol en arte y obligó al planeta entero a mirar a Brasil. Si Pelé fue el rey, Diego Armando Maradona fue el dios más humano y caótico del fútbol. En el Mundial de México 86, el 10 firmó la mayor obra de arte individual jamás vista. En el mismo partido, contra Inglaterra, fue capaz de inventar la pillería más famosa de la historia con la mano de Dios, para solo unos minutos después regatear a todo un país y marcar el gol del siglo. Maradona no solo ganó un mundial, cargó con las ilusiones de toda una nación para volverse inmortal. El cambio de siglo nos trajo la mayor revolución táctica de la era moderna, el nacimiento del tiki-taka. En 2009, el Barcelona de Pep Guardiola alcanzó la perfección absoluta ganando el sextete, los 6 títulos posibles en un año natural. Un fútbol de posesión hipnótica que cambió las reglas del juego. Y esa misma generación de futbolistas llevó ese estilo a la selección española, firmando un triplete destructivo e irrepetible: Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Durante 4 años, el mundo entero se arrodilló ante el fútbol español. Pero si el Barça asombró por su juego, el Real Madrid rompió la lógica por su mentalidad competitiva. En la era de los clubes Estado y la máxima igualdad, el Real Madrid de Zinedine Zidane logró lo que los matemáticos consideraban imposible: ganar 3 Champions League consecutivas: Milán, Cardiff y Kiev. Guiados por un Cristiano Ronaldo insaciable, este equipo demostró que no necesitaban dar 1000 pases. El gen ganador inyectado en las venas. Una dinastía indestructible que dominó Europa a su antojo. Y así llegamos al cierre del círculo. El fútbol le debía una final de película a uno de los grandes jugadores del siglo XXI. Tras años de críticas, finales perdidas y un debut caótico en Qatar, Leo Messi se plantó en la mejor final de la historia de los mundiales. Contra la Francia de Mbappé, en un partido de infarto, el guión fue perfecto. Messi levantó la Copa del Mundo que le faltaba, completando el Olimpo del fútbol y poniendo una piedra más en el debate de quién es el más grande. Lo fascinante de todo es que aquí nada ha cambiado, sigue igual que hace 165 años. Al final el fútbol lo inventó gente normal, no fue un rey, no fue un gobierno, no fue una empresa, solo fueron 2 amigos que querían jugar y necesitaban reglas. Y un abogado en Londres que pensó que esas reglas debían ser igual para todos. Y de 1957 a 2026, 4.000 millones de seguidores en el mundo. No está mal para un juego que empezó con un partido de solteros contra casados. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. No olvides suscribirte y darle like. Yo me despido desde aquí, desde Sandygate Road, el primer campo por y para el fútbol del mundo. Y nos vemos próximamente en una nueva aventura por tierras inglesas.